público parecía pensar lo mismo. Todo esto puede hacer el amor. Michelle también se agitaba entre la risa y las lágrimas, recordando un tiempo en el que su alma era clara y la vida parecía fácil de reconstruir. Un suspiro hondo lo sacó de aquel éxtasis. Una mujer joven, atrayente, a quien había observado durante varias noches, estaba cerca suyo y a su lado una niña pequeña que dudaba entre la pantalla y el dolor silencioso de su madre. Michelle Andriuski, de origen finlandés, hacía varios años que no volvía a su país. Era médico de profesión y psicólogo del alma y de la vida. Hacía 3 años que se había convertido en el médico de cabecera de una compañía minera en el divisadero departamento de Morazán. Y estaba en San Salvador esperando un vagón que lo llevara hacia San Francisco para luego viajar a Europa. Julia, aproximadamente 26 años, alta, morena, de ojos negros y penetrantes, cejas pobladas casi unidas, orejas visibles y arrugas en las comisuras. Su mirada era altiva y su sonrisa desdeñosa. Ambos decidieron venir al teatro para ver una película cuya transmisión duraría 10 noches. Y eso fue lo que dio origen a la historia cuya importancia es tan grande que hoy merece ser contada. Una vida en el cine. Aquella primera noche de su encuentro, Michelle procuró sentarse muy cerca de Julia, a quien había vigilado detenidamente. Y mirándola, notó en sus gestos incomodidad y posiblemente dolor, por lo cual se atrevió a ofrecerle su ayuda, encontrando gracia delante de aquella joven perturbada por la presencia de Celestia en la pantalla. Una joven tierna y pura, que con sus sonrisas y sus palabras hacía que Fernando, el truán que vive de la trata de blancas, con solo escuchar sus palabras y ver su sonrisa, se transformara en un hombre bueno delante de su presencia. No tardó también en aparecer en la pantalla Tomás, el héroe de la historia. Y en él se posaron todas las miradas de las mujeres, idealizándolo con la imagen perfecta para un hijo, un hermano o un novio. Julia inmediatamente le preguntó a Michelle si en Europa podrían encontrarse
hombres como Tomás. Michel sonrió y le dijo que él no veía en Tomás la figura de un héroe, pero que sin embargo, estando tan bien formado, podría encontrarse hombres como él, ya sea en Grecia o en Estados Unidos. Julia nunca habló de la figura de Tomás. Ella le aclaró que hablaba de su interior, recordando una escena en la que Celestia invitó a Tomás a dormir una noche en su cabaña, pero este decidió quedarse afuera a dormir debajo de un árbol. Julia inmediatamente le aclaró a Michel que en El Salvador no se encontraría hombres que respeten a las mujeres así como Tomás. Ella le dijo que sin duda, si se presentara la ocasión, un salvadoreño aprovecharía para convencerla o para tomarla por la fuerza. Así transcurrió aquella velada. Y Julia comenzó a contarle su historia a un Michel inmensamente interesado en conocer su tan grande dolor. Que mis confidencias no serán divulgadas. No se preocupe, señor Andriuski. Lo que yo puedo contarle sería lo mismo que le podrían decir miles de mujeres de mi clase. Solo que ellas no sienten la necesidad de hablar de estas cosas. Mientras que yo... Hasta mañana. Noche, Julia, con lujo de detalles, le explicó a Michel la razón por la cual había sido excomulgada por todas las personas que le rodeaban. Comentó que al morir su esposo no había guardado los 2 años de luto que dicta la ley social, y que tampoco había querido vestirse totalmente de negro, pues cuando éste murió ella ya no lo amaba. Guardó el luto por algunos meses. Pues se trataba de un compañero de vida que había fallecido y del padre de su hija. Sin embargo, Jorge no se había ganado ni su admiración, ni tampoco su respeto, pues era un hombre vagabundo, infiel y grosero. Julia explicó también que después de la muerte de Jorge, algunos hombres habían intentado propasarse con ella, y al correrlos de su casa, estos habían esparcido rumores a su alrededor para que todas las personas pensaran las peores cosas de ella, incluyendo sus amigas. Creyeron los rumores de que Julia había tenido 5 amantes en tan solo 6 meses. Y aún siendo sus amigas, decidieron no hablarle más. Pero Julia mencionó que había algo que le había cambiado totalmente la vida. Una mujer, Elsa,
Una mujer a quien conoció camino a Europa en un viaje con Jorge. Elsa la había hecho sentirse miserable, desdichada, y había tenido que despedirse de ella en Milán. ¿Se siente mal, Julia? No, es nerviosidad, calor, angustia, falta de aire quizá. Vamos a beber agua fresca y respire, eso le hará bien. O le canto una canción de cuna. Elsa, quisiera preguntarle, ¿ha viajado mucho sola? Sí, es como un ejercicio de disciplina. ¿Su marido no encarga a nadie que la vigile o la cuide? No, en Europa los hombres son respetuosos. A ustedes las vigilan sus maridos. Sí, padre, madre, hermanos, marido. Es la costumbre. Creí que ya nadie hacía eso en este tiempo. ¿Y cómo piensan en Europa? Aquí la mujer, cuando es mayor de edad, es libre. También en El Salvador la ley nos otorga libertades a cierta edad. No se trata de leyes, sino de costumbres, de modos de pensar. Elsa no cree que andar sola es un desorden. Su marido hace bien en confiar en usted, pero... ¡Qué ingenua, Julia! Y con qué lealtad defiende su posición de esclava del hombre. La libertad no se merece, es un derecho que nadie puede limitar. Pero usted, al casarse, habrá jurado fidelidad a su marido, como yo al mío. Y entonces... ¿Entonces qué? Le prometí fidelidad, no esclavitud, como él a mí. La creerían loca entre nosotros si la oyen hablar esas cosas así. Entonces no diré nada. Elsa, yo la comprendo, pero es que sus palabras contrarían todas mis ideas. ¿Está segura de que jamás sentirá amor por otro hombre? Segura no, pero mi marido, como hombre culto, sabe que enamorarse no es un crimen. Él podría ayudarme a dominarlo y olvidar. Si fuera una pasión muy fuerte, entonces me divorcio y me voy. Elsa, su marido la mataría. ¡No! Todavía quedan en el campo y en el pueblo algunos brutos, pero también gente culta. Elsa, en su país no hay matrimonio. ¿Qué vínculos hay entre usted y su marido? ¿Qué vínculos? El amor es el todopoderoso. Y cuando hay hijos, ellos son el centro del matrimonio, los que tienen todos los derechos. ¿Y hablaría usted con esos términos y con tanta seguridad si su marido estuviera presente? Sí, no sería la primera vez. Estas cosas las hablamos desde antes de casarnos. La libertad solo existe entre iguales. No me lo habría imaginado. Pero ¿cómo recibiría su marido la noticia de que usted lo deja para irse con otro hombre? Como un gran dolor o una desgracia. Pero todo puede pasar. Ustedes son admirables. Nosotros necesitaríamos muchos años para convencer a un marido celoso de que sus celos no le dan derecho para vigilar a su mujer, o encerrarla, o ultrajarla, o hasta matarla. Estas son cuestiones de cultura. Sí, y se necesita mucho valor para profesar esas ideas, y que no habrá muchas mujeres que lo hagan. Valor, sin duda. Toda vida elevada supone valor. Si falta valor, la vida pesa hasta ser indigna. Venga, Julia, no está bien pasar tantas horas hablando entre las montañas y los lagos de Suiza. ¿Quién sabe si los veremos otra vez? Tiene razón. Julia había comparado su vida con la de Elsa Kohler, y eso le había hecho darse cuenta de que toda la educación que había recibido y todo ese convencimiento de que su vida era correcta la había llevado hacia una amargura. Aquella conversación con Elsa Kohler me hizo darme cuenta de que yo nunca había estado viva como lo había pensado siempre. Yo estaba muerta. Muerta.
una mentira. Yo nací y crecí en la mentira. Respiré y absorbí esa mentira. Todo mi ser mental y moral se saturaron de esa mentira. Sí había, sí existía otra manera de vivir. La diosa llegó a su final y Julia terminó de contar su historia a Michelle. Al salir del teatro, Julia le entregó una carta, la dejó en sus manos. Y a ruego le pidió que no la leyera, sino hasta el siguiente día, cuando fuera camino hacia San Francisco. Julia salió tan deprisa que no le dio tiempo a Michelle ni siquiera de pensar en seguirla o en detenerla. Esa noche, al salir del teatro, regresé a mi habitación. Habiendo llegado, no pude cumplir con el ruego de Julia de no leer su carta hasta el siguiente día. Inmediatamente hube llegado, rompí el sobre y leí sus palabras. Querido hermano, déjeme que le llame así, puesto que jamás habré de llamarle con un nombre más dulce. Me faltó valor para contarle el final de mi historia. Hice bien ocultándoselo. Su corazón responderá. Después de 2 años y medio de viudez, comprendí que era imposible continuar en aquella lucha. Siendo rica o sola, me habría ido del país, pero era pobre y tenía una hija. No había otro medio que casarme de nuevo. Hubo quien me ofreciera su mano, un hombre delicado y generoso, que más que a una esposa verá en mí una hija y en mi niña una nietecita. Desde hace 6 días soy la señora de Stoffel, un señor de Holanda establecido aquí hace tiempo. Él me triplica la edad, necesita los cuidados de una hija y yo sabré prestárselos para recompensar su desinterés. En la mañana de aquel día, cuando hablé con usted por primera vez en el cine, se había efectuado nuestro enlace civil. Mi marido partió con urgencia a ver la instalación de una maquinaria en una de sus fincas y no ha vuelto sino esta tarde. ¿Comprende ahora por qué le pedí que no me dijera nada, que no intentara venir a mi casa? No sé cómo darle las gracias por las horas tan bellas y santas que estuve cerca de usted. Sus palabras han de acabar mi curación, librándome del odio y del despecho que me venían ahogando. Estoy segura de que pronto habré perdonado y olvidado enteramente. Ha dejado usted en mi pensamiento semillas que habrán de florecer y con sus flores tendré una fragancia para mi corazón mientras viva. Empiezo a comprender que lo que yo achacaba a perversidad de las gentes no es sino incomprensión. Lo mismo que yo. Estos pobres necesitan quien les guíe, quien les abra los ojos. Decir que en ciertos momentos, olvidando la dura realidad, he soñado que usted y yo emprendimos juntos esa labor de esclarecer, de iluminar la mente de estos pobres ciegos. Usted y yo. Si me escribe, hábleme únicamente de su salud, de su viaje, de su llegada. De lo demás no. No, yo lo sé. Lo adiviné desde aquella noche. Pero, ¿para qué hablar de ello? It is too late.
Con un dolor muy profundo en el pecho y herido por no haber sido más para Julia, Michel Andriuski viajó hacia Europa. Fue a París y se encontró allá con su amigo íntimo Enrique Holland, quien estaba enlistado en el ejército. Michel decidió enlistarse también para sentirse ocupado en algunos pensamientos mucho más fuertes que sus pensamientos por Julia. Al ser médico, le fue entregada una ambulancia para que pudiera rescatar a los heridos en combate. Enrique Holland le suplicó que por favor no fuera a los lugares extremadamente peligrosos para no encontrar allá la desgracia de la muerte. No hay peligro. La muerte no habrá de tocarme, pues sabe que para mí eso sería una dicha. Una mañana, cuando Michel iba hacia las trincheras a rescatar a los heridos, recibió una carta. Inmediatamente al verla supo que era la letra de Julia, pero no había tiempo para leerla. Media hora más tarde, Michel fue gravemente herido por una granada. Fue llevado a una ambulancia y fue el mismo Enrique Holland quien se encargó de leer esa carta. El señor Stoffel murió hace 5 meses. Fue para mí un verdadero padre y para mi niña un abuelo excelente. Las dos lo hemos llorado con lágrimas sinceras. Gracias a su bondad, nuestro porvenir no nos causa ninguna inquietud. Andriuski, soy libre. ¿Desea todavía decirme lo que yo no quise oír aquella noche, hace 2 años cuando usted partió? ¿Quiere que vaya a buscar yo la respuesta? ¿Quiere venir y traerla a usted? Si su corazón se ha mantenido fiel, la felicidad llamará a mi puerta por la primera vez. Ansiosamente aguarda, Julia. Michel pidió que le repitieran aquella carta, palabra por palabra, lentamente. Y la escuchó con el acatamiento de un moribundo que recibe la extrema unción. Luego de eso, hizo un gran esfuerzo por incorporarse. Pidió un bolígrafo y con mano temblorosa escribió junto a la firma de Julia las siguientes palabras. I love you. Te amo. I did. Muero. It is too late. Es demasiado tarde. Demasiado tarde. Julia no le pidió a Michel que la salvara. Julia no le pidió amor ni promesas. Julia le pidió sin saberlo que la escuchara. Porque escuchar no es responder. Escuchar no es interrumpir el dolor. Escuchar es permitir que el alma
Repita su nombre una vez más antes de volver al silencio.